nuestro entrevistado el día de hoy. Vamos a platicar precisamente sobre esta parte que ya le decía, pues de lo que representaría económicamente la falta o la ausencia de migrantes en la Unión Americana. El contador Jesús Guillermo Mendieta González, él es integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué tal, contador? Gusto saludarlo. Igualmente, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues quienes hemos, por trabajo, por turismo, por quien sea, la oportunidad de haber ido a Estados Unidos, pues nos hemos constatado y nos hemos dado cuenta, pues los trabajos que realizan los migrantes y la mayoría de yo he estado en los campos, he estado en las obras, trabajos especialmente en esto. Y aquí la gran pregunta es, si verdaderamente van a expulsar a todos los migrantes, ¿qué va a pasar con estas actividades y la economía de los Estados Unidos? ¿Qué opina? Bueno, evidentemente es una pregunta que todos nos hacemos porque sabemos, y no lo digo yo, sino las estadísticas, y no de hace los últimos 10 años, sino ya tiene mucho tiempo, que es evidente que la mano de obra que los migrantes hacen en Estados Unidos de Norteamérica es de suma importancia para el movimiento económico de ese país. Yo quiero pensar que a lo mejor la deportación de migrantes que están considerando la autoridad hoy en día de norteamericana, quiero pensar que están haciendo ese cálculo de cuánto es lo que pudieran dejar de percibir por esa deportación masiva que quieran o planeen hacer en los próximos 4 años, que es lo que dura el mandato del presidente Trump. Y por otro lado, también quiero pensar que por eso el concepto de crear nuevos empleos o nuevos trabajos para gente que no es inmigrante, que está documentada en Estados Unidos y que tiene un establecimiento legal en Estados Unidos, precisamente como para sustituir esa falta de mano de obra migrante que pudiera ser. Aunque también hay que considerar algo. El estatus migratorio para ciertos empresarios americanos pues les da pie a pagar un poco menos de la cuota por hora, Claro, porque en claro. Estados Unidos se les paga por hora, al ser indocumentados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si en la Unión Americana, en algún estado de Norteamérica, creo que está en 8 o 9 dólares la hora, pues si eres inmigrante, pues sí te doy trabajo, me haces el mismo trabajo que alguien que le pudiera pagar 8 dólares la hora y que le pago a 3 o 2 o 1 o 5 dólares la hora. Obviamente ese ahorro por el mismo trabajo, por hasta pensemos por la misma calidad, porque se le pueda dar una capacitación o la persona lo sepa hacer, le está rindiendo frutos o utilidades a las empresas americanas al final en el precio de venta, ¿no? Entonces ese es otro efecto que pudiera tener la falta de mano de obra, que vamos a decirlo, puede ser calificada que la única diferencia que existe entre uno que cobra los 8 dólares, que es lo mínimo que establece por hora, a uno que se le pague 3, 4 o 2 dólares, es justamente el estatus migratorio, ¿no? Cierto, les pagan lo que quieren, no les dan servicios de salud, no les dan ningún tipo de prestaciones, trabajan bajo condiciones completamente inhumanas. Pero finalmente son los que están en el campo, son los que están en las fábricas, son los que están lavando la lechuga, son los que están limpiando los pisos, lavando los baños, porque esa es la realidad. Es ahí en donde ponen a todos estos migrantes. Y aquí la siguiente pregunta: en promedio, ¿cuánto gana un migrante que finalmente pues se queda con ese sueldo y a vivir en esas condiciones? Porque para ellos, pues me imagino que es un sueldo que les alcanza incluso para sostener a su familia, contador. Sí, aquí digo, no tengo la cifra exacta porque es muy variable y además son cifras que no son oficiales, porque Claro, obviamente son inmigrantes y no están legalmente en un país, porque ahí de ahí tenemos que partir. El tema no es que sean buenos o malos las personas que estén ahí, eso ya es harina de otro costal. Simplemente el estatus migratorio es un estatus en donde no se deberían de encontrar porque no están legalmente dentro del país o autorizados por el país, ¿no? Ahora, ¿cuánto pudiera ganar un migrante? Pensemos que a lo mejor gana entre 500 y 800 o hasta $1,000 al mes.
Porque, como usted bien lo dijo, no trabajan las 8 horas del día, No. trabajan más de 24 horas, trabajan de lunes a domingo, trabajan días festivos, prácticamente no salen a divertirse, no tienen familia porque la familia la dejaron en México. A lo mejor sus ratos de ocio podrían ser ir a tomarse una cerveza, irse al cine o meterse al cine o cortarse el cabello. Y esos $1,000, quítale lo que le cobren de renta y más los gastos de alimentos, agua, luz, a lo mejor quedan unos $400. Esos $400 a lo mejor no los gastan y eso es lo que mandan a México vía las remesas, ¿no? Que esos Ya, $400 que si hoy tú lo hablamos de 8,000 pesos al mes. exactamente, cosa que es el salario mínimo en México. Pues muy por debajo Aprox todavía. Sí, 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 sí. pero Sí, pero estoy siendo exageradamente, eh eh extremo sobre lo que pudieran ganar. Entonces, pudiera ser que el migrante con las horas mayores a las 8 horas del día y de lunes a domingo y sin salir más que del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y se llevan su comida y tal, tal, pues a lo mejor podrían generar más de $1,000 al mes. sí, Entonces, evidentemente eso, pues, al no tener gastos y suprimirse por mucho, pues, es lo que mandan en remesa que rompemos récords año con año, ¿no? y esa es mi siguiente pregunta. Sobre todo López Obrador. López Obrador cuando era presidente, bueno, cada mes sacaban la serpentina, el confeti, lanzaban cohetes, y ya llegaron 5,000 millones, y ya llegaron 6,000 millones de dólares de remesas de los paisanos. Primero que nada, pues bueno, se supone que en un año mandaron 60,000 millones de dólares. Ujú, Si esos 60,000 millones de dólares los dividiéramos ya no por familia, sino en los 130 millones de mexicanos, pues todos seríamos ricos. La verdad es que todos nos alcanzaría, ¿no? Esa cifra de 60,000 millones de dólares, simple y sencillamente, no termina de cuadrar. Pero bueno, para el ujú. gobierno de México ha sido un ingreso muy importante, porque dicen, gracias a esas remesas se ha activado la economía en gran parte del país y gracias a esas remesas tiene dinero. Ya después vamos a platicar si es cierto esos de 60,000 y si es cierto si todos realmente son de remesas o no, o tienen otro origen. Pero suponiendo que así fuera, el gobierno de México va a extrañar esos 5,000 millones de dólares al mes si efectivamente dejan de trabajar tantos migrantes. Pues en la lógica sí debiera ser, mi querido amigo, porque obviamente si va, viene y en un día, literal, porque empezaron las redadas, por lo que he visto en las noticias y en tu noticiero, las redadas empezaron a partir del día de ayer 21, que hasta dijeron que era el martes negro de Estados Unidos. A partir del 21 ya ahorita van deportados más de 300 o 500 inmigrantes entre mexicanos y centroamericanos. Pues quinientos evidentemente ochenta para ser exactos. los 580 migrantes entre mexicanos y centroamericanos o sudamericanos, eso quiere decir que van a ser por lo menos 580 indocumentados que no van a mandar remesas a partir del día de hoy, Correcto. por lo Sí, menos y en un día. Entonces, obviamente faltan muchos días, faltan la cifra acumulada y lo que ahorita, mientras tú y yo estamos hablando, seguramente puede haber más redadas. Entonces, evidentemente, la lógica, en la cantidad de deportaciones que haga en los Estados Unidos a México y Centroamérica, pues será la cantidad de no envíos, en estricta teoría, de remesas hacia México, aunque eh, hay algo que también tenemos que considerar dentro de la ecuación, que no sé si sea cierto, pero hay que analizarlo. Al, e- al, al, al saber o enterarse los migrantes de que obviamente hay muy altas probabilidades de que sean deportados, algunos migrantes, que ya empezó a suceder desde la semana pasada, empezaron ya a migrar de forma voluntaria. voluntaria a sus lugares de origen, pero no sin antes haber enviado su dinero o haber vendido sus bienes en los Estados Unidos y mandarlos a su país. Posiblemente, digo posiblemente, parte de esa cifra de los 60,000 era derivado de cómo venían las elecciones y cómo veían el panorama, o posiblemente en los próximos meses el aumento de las remesas a nuestro país aumente y siga haciendo algo extraño en relación al número de deportados, pero porque sea
que algunos de esos inmigrantes ya están visualizando la posibilidad de ya no quedarse en Estados Claro, Unidos, de regresar a sus países y lo que están haciendo es vendiendo sus activos, sus inmuebles y aumenta esa cifra de remesas, que luego en el tiempo tendrá que bajar de una forma precipitada porque ya no sí. van a empezar a generar ingresos. Y ahí también veremos cómo el impacto de la deportación masiva, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, está afectando la economía de los Estados Unidos. Sí, ¿y cómo va a afectar las dos economías? Hablando solo de México y Estados Unidos, porque Colombia, Guatemala, El Venezuela, Salvador, Honduras. muchos países dependen también, bueno, no países, pero sí muchas familias dependen de lo que les mandan sus familiares desde los Estados Unidos. Contador, nos gana el tiempo, le agradezco esta entrevista, muchas gracias. Mil gracias y estamos a sus órdenes.